¿Qué nos trae para hoy? Vamos a hablar de un tema que siempre tiene vigor en nuestra agenda, que es el que tiene que ver con la distribución de los subsidios, siempre desigual, siempre anómala, siempre porteñocéntrica. Y en este marco, uno de los datos fundamentales de los últimos días es el que tiene que ver, lo anticipamos aquí, el aumento del 40% de los subsidios que reciben los colectivos del país, lo cual es lo mismo que decir el aumento del 40% de los subsidios que reciben los colectivos del AMBA. Nada más que eso, del AMBA. Bueno, el dato, la información, atención con esto, es que el próximo martes los gobernadores de 18 provincias han invitado a intendentes para que los intendentes vayan a realizar un reclamo formal a la capital federal. Todo un dato. Intendentes de 18 provincias irán a protestar al Congreso Nacional por la baja de los subsidios al transporte. Son intendentes del interior que piden una distribución más equitativa de los recursos. Ya había existido un reclamo de este tipo cuando se le quitó, Jorge, te recordarás, el subsidio al transporte del interior. Sí. Bueno, ahora esto se actualiza por la ley de bases, por el reclamo que están haciendo y cada vez suena más fuerte de las provincias a una distribución más federal de los fondos para el transporte, para las universidades y en general los fondos que reciben las provincias, los coparticipables y los no coparticipables. Ahora pregunto, ¿es necesario realmente que estos intendentes tengan que viajar a Capital Federal a protestar al Congreso de la Nación? ¿No están en el Congreso nuestros representantes y los que tal vez debieran ocuparse directamente de este tema y decir, señores, basta, no puede ser que estemos subsidiando solo a una parte de la Argentina, en este caso al AMBA, ¿sí? Y al resto no, como si hubiese ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A ustedes sí, a ustedes no. Bueno, lo que ha venido pasando durante tantos años, ¿no? No deberían tener que hacer esto los intendentes, pero está muy bien que lo hagan. Porque más allá de, como lo decimos siempre, de la camiseta política de cada uno, de las conveniencias políticas de cada uno, hay una cuestión que es central, que siempre ha sido maltratado el interior, los fondos, los ciudadanos, pero en este caso llega hasta un nivel de exasperación. Yo digo 40, pero hasta en un 50% aumentaron los subsidios para el AMBA. Y este es todo un dato que está uniendo a todos los gobernadores. Los que fueron más críticos del comienzo, Quintela, Zamora lo fue Yar Llora, lo fue Nacho Torres de Chubut, lo es intensamente el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Pero en este caso serán intendentes de 18 provincias los que se van a trasladar al Congreso de la Nación la semana que viene para empezar a dar un reclamo. Ojo con esto, lo venimos contando, Jorge. Son voces aisladas que responden a nichos, a determinados sectores. Pero ante una cuestión que cada vez es más general, se van sumando. ¿Querés que te cuente un dato? En Misiones estaban reclamando los policías, sí, los docentes, los trabajadores públicos provinciales. ¿Sabés quién se acaba de sumar? Lo contamos acá el primer día que había un conflicto de este tipo. Los trabajadores y los productores de yerba. Se están sumando y están viajando a esta hora, sí, sí, con tractores, con camiones y con vehículos a Posadas para sumarse al reclamo que hay en las calles por la situación de desigualdad que se da en cuanto a la distribución de subsidios y a decisiones que se toman que están en contra de las economías regionales. Por ejemplo, el de la yerba, permitir la importación. Ahora los productores no están produciendo, sino que están comprando de Brasil o de Paraguay y con eso está reduciéndose la capacidad de cada industria, ¿no? Y vos sabés que de alguna manera esto ha generado mucho malestar en la población porque, por un lado, hay quienes indudablemente esperan que sea el gobierno provincial el que les dé algún tipo de respuesta. Pero el gobierno provincial, ¿qué dice? A ver, señores, hay cosas que están en nuestras manos tener que resolver, pero hay otras que no, porque esto de permitir la importación de productos o de abrir la importación de determinados productos es una decisión del gobierno nacional e impacta, fíjate vos, concretamente en una provincia como es Misiones y con una producción como lo es la yerba mate. 150.000 millones de pesos, mirá la cantidad que estamos hablando, y 200.000 millones de pesos van a ser las próximas asignaciones para las empresas de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA, que es el área ampliada, donde parece que atiende Dios, vive Dios, se sube Dios al colectivo, Dios usa el transporte en general.
digamos, un nivel de desigualdad absoluto. Te contábamos ayer, también acababa de conocerse el comunicado de Maximiliano Puyaro que dijo, atención, porque si la cantidad de subsidios que pagamos nosotros por el transporte, si la dejáramos en la provincia, acá todos viajaríamos gratis. Ahí está el comunicado que en algunos puntos es realmente muy duro para con el gobierno. Dice, los intendentes del interior marchamos al Congreso de la Nación con motivo de la reciente resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación. Acá están los montos que yo te contaba, sí. 150.000 millones de pesos para el mes de mayo, 160.000 millones de pesos para junio. Y atendiendo a la eliminación del Fondo Compensador del Interior, realizada en el mes de enero corriente, es de imperiosa necesidad reclamar de manera urgente un aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias y así atender a un problema que atañe al país entero mediante una distribución más federal de los recursos nacionales. Continúa. Es evidente que la eliminación de los subsidios nacionales en el interior del país ha exacerbado las condiciones preexistentes, afectando gravemente a todas sus localidades. Esta medida ha generado una notable incertidumbre y preocupación tanto en el ámbito empresarial como en el gobierno municipal y provincial. La ausencia de estos subsidios ha impulsado la necesidad urgente de implementar soluciones que permitan el sostenimiento del transporte público mediante aportes extraordinarios municipales y provinciales, además de los aumentos de la tarifa. Bueno, esto no pasa en Misiones, por ejemplo. Claro. En Córdoba, en Santa Fe sí. Los gobiernos provinciales salieron a bancar. Ante la caída del subsidio, ellos están subsidiando al transporte. Sumado a esta cuestión, está el hecho del aumento de la comisión que la Nación detrae a las jurisdicciones en concepto de la utilización del servicio SUBE. Es decir, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional te saca encima por la utilización del sistema SUBE, le saca dinero al transporte de las provincias. Es una situación realmente muy grave lo que estamos viendo. Para terminar entregándolo ya. En resumen, el sesgado compromiso del Estado Nacional al retirar los subsidios ha creado una crisis que requiere la adopción de medidas inmediatas y concretas para restaurar la funcionalidad y sostenibilidad del transporte público en el interior del país. Esto, sumado a la falta de comunicación clara y efectiva y a las medidas antes mencionadas de subsidiar solo al AMBA, bueno, ha intensificado todas las dificultades. Por eso, el martes 4 de junio iremos al Congreso de la Nación. ¿Sabe cuánto debería costar el boleto de colectivo sin subsidio? ¿Cuánto? No lo vamos a decir nosotros, no lo van a contar los gobernadores provinciales. Sí lo va a decir, porque esta es la otra parte de la historia. También aquí lo empezamos a contar, Jorge. Las empresas de transporte del AMBA están en una crisis fenomenal, porque todos estos subsidios tampoco les sirven a ellos, porque se ha licuado la cantidad de dinero. Los trabajadores de las empresas, por eso es que se le aumentó, porque están reclamando e iban a parar esta semana. Miren estos datos que son muy interesantes. Ellos lo llaman el índice Bondi. Son los empresarios del transporte de la Argentina, son los del AMBA, digamos, las empresas de transporte. Ellos abren los libros, cuentan claramente cuáles son los costos que tienen y cómo les va. Bueno, hablan de la cantidad de pasajeros que suben a los colectivos del AMBA móvil durante 6 meses. Bueno, tienen 225 millones. La compensación del Estado por boletos vendidos es de 667 millones. Pero en definitiva, de un boleto que sale 270 pesos en el AMBA, eso sale 270 pesos. Escuche bien, ¿eh? El precio del boleto real sin subsidio tendría que ser de 1.235 pesos. De Casi 1.000 pesos más. Ese es el precio en todo el país, en definitiva, en el que tendría que estar el boleto de colectivo. 1.235 pesos. En Bariloche es lo más caro del país, pero acá, bueno, estamos pagando 700, 800 en las provincias del centro del país. Es el promedio más o menos que se maneja y lo tendrían que llevar a 1.235 pesos. Ni siquiera les sirve este sistema de subsidios a los grandes beneficiados, que son las empresas de transporte del AMBA. Claro. Pablo, llegamos a una conclusión, ¿no? En que todo nos resulta extremadamente caro, teniendo en cuenta lo que se gana, lo que gana un asalariado
lo que gana un jubilado en la República Argentina. Entonces, claro, al momento de tener que afrontar el pago de un boleto, si este costase realmente el valor que debiera tener, sería imposible con los salarios que realmente se manejan. El problema está en que, vean ustedes, la diferencia que tenemos de lo que es el AMBA con el interior del país. 270 pesos es lo que pagan allá, y nosotros aquí en el interior, por ejemplo, tenemos que hablar de 700, 800 pesos, Sí, o más en algunos casos. Bueno, en Bariloche están pagando más de 1.000 pesos. Claro. Y van a tener que aumentar porque esto no le sirve a nadie. ¿Y te imaginas tener que pagar un boleto de 1.000 pesos o más? Lo que te representa al cabo de un mes. Bueno, impresionante. En Buenos Aires se están aumentando todos los transportes. Recordemos que esto es cierto. En Buenos Aires hay gente que tiene que tomar 4 transportes, 8 transportes. Hacen combinaciones entre el colectivo y el tren, el subte y el tren. Bueno, es complicado. Lo que vos estás diciendo es la queja de cualquier habitante de este país. Quienes estamos en las provincias del interior, además le sumamos, bueno, que estamos pagando subsidios que no nos llegan para nada. Esperemos que esta situación se revierta. ¿Usted tiene esperanza? ¿Sabés lo que pasa? Es que en realidad, bueno, probablemente con la llegada de Milei al gobierno uno imaginaba que esto podía llegar a revertirse, pero por lo menos hasta aquí vemos que no es así, por lo menos hasta aquí. Bueno, y esto se suma algunos datos, vos hablaste del dólar hoy, hay algunas encuestas que muestran que todavía Javier Milei conserva llegada a la gente positiva. El dato de la caída de la actividad económica en Argentina del 8,4% realmente es un dato impactante. Bueno, son números que se van conociendo día a día y que nos permiten ver todos los días una nueva realidad. Jorge.